Gloria a Dios, aleluya, estamos en el mateando una vez más, acá con mi super mate de termo, ¿eh? Es lo que hay acá en el nordeste, ¿qué vamos a hacer? Y por ahí, bienvenidos pastorcitos desde Buenos Aires con el frío, parece que está haciendo ahí. Va bastante fresquito, pastora. Nosotros con un matecito que según el pastor es el mejor regalo que le hice. Mirá vos, qué Hermoso va, regalo. qué bien que la pasan algunos, a ver si llega un mate hasta acá al nordeste, pues mirá con lo que ando, ¿eh? Y hoy le vamos a presentar un matecito de cerámica, regalito de Marilú, mi amiguita preferida, de Carmen de Patagones. Delicatessen, me gustó de la Patagonia, muy bien. Muy lindo. Me encantaría que lo Bueno, use, ¿no? pastorcita, Me en este gustaría mucho más que lo momento, use, pastora, pero bueno, vamos a la oración del mateando. en este momento voy a comenzar con la oración del mateando. Amén. Pero antes que nada quisiera pedirle que nos unamos los tres en una oración por la salud de Luney. Amén. Amén. Padre de la Gloria, esta tarde venimos a tus pies a pedirte que escuches nuestras súplicas, papá, Amén. porque esta niñita tiene que salir con la gracia de tu amor, para gloria de tu nombre. La ponemos en el regazo de tu Nombre de cuerpo, papá, Jesús. y en el huequito de tu mano, Visítala, en Señor. el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestro mateando con la Abrimos nuestro oración mateando. de Jesús. Oramos para que Dios tome la dirección y se manifieste, alcanzando vidas a través de este mateando. Amén. Oramos por alcanzar una vida de oración constante, sincera y avivada por el Espíritu Amén. Santo. Queremos ver tu gloria, Señor. Oramos por todos los líderes de Valle de Bendición y de las iglesias que llevan el nombre del Señor. Aleluya. Queremos ser visitados por el Espíritu Santo en conocimiento, revelación y gracia. Porque alcancemos la unidad como iglesia de Dios, Aleluya. novia ataviada, cuerpo de Cristo. Danos un corazón igual al tuyo. Oramos por conocer el poder de la oración intercesora, la instrucción del Espíritu Santo. Oramos por los líderes de Valle de Bendición Argentina. Amén. Prepáranos, Señor, capacítanos, atráenos, afirma nuestros pies en tu presencia. Danos lo que necesitamos En para nombre de ser como tú. Jesús. Llénanos de tu amor. Queremos ser instrumentos de tu amor. Amén. Ven y gobiérnanos. Toma tu lugar en nuestras vidas. Muéstranos tu voluntad. Venimos a ti, Jesús, a alimentarnos. Háblanos, papá. Amén. Queremos descansar en ti, permanecer en tu presencia. Queremos declarar que te amamos, Jesús. Ya. Eternamente bendito sea tu nombre. Sé Aleluya. exaltado, engrandecido en medio de tu pueblo. En el nombre de Quédate con Jesús. nosotros, Señor. Te necesitamos, más que al aire que respiramos, más que al pan de cada día. Amén. Tu Aleluya. amor es suficiente. Ven a llenarnos de tu amor en el nombre de Jesús. Amén. Y Aleluya, amén. gloria a Dios por nuestra oración del mateando. Y se viene la palabra entonces con el pastor Seba. Vamos a ver qué palabra estamos compartiendo hoy. Bien, y la palabra dice allí en Tito, buscamos Tito en el capítulo 1, y vamos a leer también una parte muy chiquita del capítulo 2. Amén. Dice así, el saludo de Tito. Querido Tito, capítulo 1, yo te ayudé a confiar en Jesucristo, y por eso tú eres para mí como un verdadero hijo. Amén. Tú y yo confiamos en Dios, por eso yo le pido a Él, que es nuestro Padre, y a Jesucristo nuestro Salvador, que nos llene de su amor y de su paz. Amén. Como bien sabes, soy servidor de Dios y apóstol de Jesucristo. Fui enviado por Él para que los elegidos de Dios confíen en Él y para que lleguen a conocer la verdad que enseña nuestra religión. Amén. Así estarán seguros de recibir la vida eterna, que Dios nuestro Salvador prometió desde hace mucho tiempo, y sabemos que Dios no miente.
En el momento en el que consideró oportuno, me dio este mensaje y me pidió que lo anunciara a los demás. Amén. Dice así en el versículo 5, lo que Tito debía hacer en Creta. Te dejé en la isla de Creta para que resolvieras los problemas pendientes y para que nombraras líderes en las iglesias de cada pueblo. Tal y como te dije, un líder de cada iglesia debe ser alguien que no se le pueda acusar de nada malo. Debe Amén. ser el esposo de una sola mujer y sus hijos deben creer en Jesucristo y ser obedientes. Amén. Dios le ha encargado a los líderes de la iglesia que vigilen el trabajo de todos, para que todo se haga bien. Por eso, no deben ser tiranos ni enojarse con facilidad, ni emborracharse. Tampoco deben ser violentos, ni tramposos, ni, ni tramposos en sus negocios. Al contrario, deben hacer siempre lo bueno y Amén. recibir con gusto en su casa a quienes lo visiten. Deben pensar bien las cosas antes de hacerlas y ser justos, santos y disciplinados en todo. Amén. No deberán creer otro mensaje que no sea el verdadero, mensaje recibido de Dios, y mucho menos enseñarlo. Así podrán animar a otros por medio de la buena enseñanza y convencer a los que se oponen a ella. Porque allí andan muchos que no obedecen la verdadera enseñanza, sino que engañan a los demás con sus enseñanzas tontas. Esto pasa sobre todo con algunos de ustedes que insisten en seguir practicando la circuncisión. No los dejes enseñar porque confunden a familias enteras y lo hacen solo para ganar dinero. Fue uno de los propios profetas, de los propios profetas de Creta que dijo, esa gente de Creta es mentirosa, glotona y perezosa. Se portan como animales salvajes. Y sí, es verdad. Por eso tienes que reprender mucho a esa clase de gente y ayudarla para que vuelva a confiar en Jesucristo, como es debido. Ayúdalos a no prestar atención a mandamientos dados por la gente mentirosa, ni a cuentos inventados por los judíos. Los que obedecen sinceramente a Jesucristo consideran que todo es bueno, para que los que no obedecen y confían en Él creen que nada es bueno. Solo piensan en lo malo y no les remuerde la conciencia. Dicen que conocer a Dios, pero cuando vemos el mal que hacen, sabemos que todo eso no es cierto. Son odiosos y desobedientes, incapaces de hacer algo bueno. Ay, ay. Amén. Amén. Esa es una primera parte del capítulo 1, donde Qué Dios fuerte. donde realmente se habla a Tito y habla sobre cómo uno debe ser, cómo deben ser esos líderes de esas iglesias. Pero hay una parte bien clave que habla también sobre en el capítulo 2, que habla sobre también todas las personas, cómo deben ser todos esos que están allí también, cómo deben ser esos hijos, cómo deben ser esa misma familia que están acompañando. Y por eso lo quiero leer, es un capítulo muy chico, dice así, el capítulo 2, pero tú, Tito, debes enseñar lo que es correcto. A los ancianos dile que deben ser responsables, que deben controlar sus malos deseos, pensar bien lo que van a hacer. También deben confiar en Dios, amar a los demás y ser siempre pacientes. Recomienda a las ancianas que se comporten como personas que aman a Dios. No deben ser chismosas ni emborracharse, sino más bien ser un buen ejemplo para mujeres más jóvenes y enseñar a amar a sus esposos e hijos. También deben enseñarles a pensar bien lo que van a ser dueñas de sí mismas y ser dueñas de sí mismas y atender bien a su familia y sujetarse a su esposo. Así nadie podrá hablar mal del mensaje de Dios. A los jóvenes, recomiéndales que aprendan a controlar sus malos deseos. Tú mismo tienes que ser un buen ejemplo en todo. Enséñales, tú mismo también tienes que ser un buen ejemplo en todo. Enséñales a hacer el bien y cuando lo hagan, hazlo con sinceridad y honestidad. Di siempre lo bueno y así nadie podrá criticar. Si haces lo que te digo, los que controlan
Si haces lo que te digo, los que están en contra nuestra sentirán vergüenza y no podrán hablar mal de nosotros. Amén. Amén. Tremenda palabra, ¿eh? Hablando del buen ejemplo, del buen testimonio. Y qué importante los detalles que da. Qué no hacer y qué deberíamos hacer, ¿eh? De forma bien clara, con detalles dentro de lo que es el contexto familiar, que es la base de nuestra estructura ministerial, donde deberíamos empezar a dar el ejemplo, ¿no? Qué difícil se hace a veces y principalmente cuando no todos en casa conocen a Cristo, cuando de repente estamos con algunas disfunciones y algunos desencuentros y a veces no conseguimos establecer acuerdo en el día a día, ¿no? En las actividades, en la organización de la casa, en las responsabilidades. Qué difícil se hace eso. ¿Cómo hacemos para manejar esos momentos de tensión sin dejar de dar buen testimonio, sin dejar de honrar al Señor, sin perder la calma, sin dejar que nuestra boca sea provocada y lance palabras contrarias? Qué difícil. Difícil es, pero no es imposible. Una cosa que quiero que guardes en tu corazón, vos que nos estás escuchando, es que si otras personas consiguieron, nosotros también podemos. ¿Eh? El Evangelio es algo simple, en realidad no hay demasiadas complicaciones, pero al haber sido criados en un mundo corrupto, haber incorporado comportamientos y pensamientos, estructuras mentales del mundo, ahí es donde entra la dificultad y a donde se presenta la batalla, que como todos debemos nada más a presentar resistencia y luchar hasta conseguir ver cambios. El desafío mayor de un cristiano es poder perseverar con las armas del Espíritu, luchando con las armas del Espíritu hasta ver cambios, que vos y yo nos podamos permitir vivir lo sobrenatural en la presencia de Dios. Ahora, en el momento en que le damos lugar a la carne, le damos rienda suelta a la lengua, nos dejamos provocar y básicamente tenemos que empezar de nuevo. ¿Por qué? Porque al abrir la boca para lanzar palabras contrarias, damos legalidad al enemigo y lo que estamos haciendo en realidad es entregarle nuestra fuerza, quedamos debilitados espiritualmente hablando y nos cuesta mucho más recomenzar. Pero se puede, ¿ok? Sea cuantas veces tengamos que recomenzar, hagámoslo porque mientras hay vida, hay esperanza. Y siempre contamos con la, vida, con la ayuda de Dios. Algo que tenemos que entrenar en nosotros es el hábito del arrepentimiento, de reconocer nuestros errores, de postrarnos delante de la presencia de Dios, pedirle perdón a Él por encima de todo y tener el cuidado de estar también desarrollando la capacidad de pedirle perdón a aquellos que nos rodean, principalmente adentro de casa. Debemos darle extrema importancia a cuidar los corazones de aquellos que son nuestros, que ya nos fueron dados biológicamente hablando. Difícil se hace ganar otros hijos espirituales si no cuidamos a los de casa, si no cuidamos a nuestra familia, si no vivimos con ese ejemplo, como decía ahí, fíjate que Pablo describe una serie de detalles de cómo debería ser, qué deberíamos hacer y qué no, dentro del contexto familiar, dentro del contexto familiar. Entonces, nuestra casa es o no un buen testimonio. Lo que sí es testimonio es lo que es nuestra carta de entrada, ¿ok? Nuestra casa. Entonces, pero pastora, porque vos no sabés lo que es mi casa, la lucha que yo tengo. No, 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 no. Nosotros no podemos agarrarnos de las excusas, porque la realidad es que nadie vino a Cristo hasta donde yo sé, santo, inmaculado. Es Él el que nos va santificando, es Él el que nos va fortaleciendo, que nos va llenando en la medida, que decidimos por Él, ¿no? En la medida que decidimos matar la carne, sacrificar nuestras pasiones, dejar de soltar la lengua cuando viene la provocación y decidir buscar la fuerza en el Señor. ¿Qué opina usted, pastora? ¿Cómo lo vive eso? Yo lo vivo de una manera extrema. Por eso cada vez que me levanto, le pido al Señor que guíe, que cierre mi boca, pero a veces estallo y después me arrepiento.
porque exhortar en amor a veces no es fácil. No es fácil hablar con una persona terca o con una persona que no está en sus cabales y uno no se da cuenta que el enemigo está ahí para Exactamente, provocarte. exactamente. No nos llegamos a dar cuenta, después que estallamos, ¿por qué lo hicimos? ¿Por qué no me mordí antes de contestar? Y nos pasa a diario. Estoy encontrando el camino en la oración. Ok, En vez de eso. preguntarle al Dale. Señor mañana, ¿qué debo hacer? ¿Cómo lo debo hacer? Y tal vez en el correr del día no lo logro, pero viene que me O hay arrepiento por cosas que haber no lográs, ¿no? dado. Pero yo creo que lo que vamos, lo más lindo es poder ir viendo que nuestra cabeza ya no está como antes. Ya no, nuestros impulsos también ya no son tan vulnerables como antes. Yo lo que veo en mí es que a pesar de que algunas batallas por ahí de repente se repiten o que el enemigo insiste en usar obviamente lo que nos afecta, que son las personas que son más próximas, que son las personas de repente que son de nuestra convivencia cotidiana, sabiendo que el gran desafío del ser humano es la convivencia, ¿eh? Por más manso que pueda ser una persona, a la hora de convivir con otra, ese es el desafío de realmente poder aplicar lo que aprendimos en Cristo. Y no es fácil, pero como decíamos hace un ratito, tampoco es imposible. Y el desafío está en el íntimo de la presencia de Dios. Esto quiero que podamos guardarlo porque es lo que yo he vivido. Para nadie es fácil. Hay personas que dicen, no, pastora, porque usted no sabe lo que yo vivo, porque usted no tiene a fulano en su casa, porque usted no tiene a ciclano provocándolo todos los días. Pero la realidad es que nosotros necesitamos entender que no hay nadie en nuestro medio, ni siquiera nosotros, que no seamos víctimas de otras víctimas. Las personas son como son porque vivieron situaciones X en su vida, porque vivieron diferentes experiencias, traumas, conflictos, a veces en hogares disfuncionales donde no existía realmente un equilibrio, una forma ordenada de vivir. Y entonces esa persona no aprendió ¿cómo va a aprender algo que no vivió? Es imposible. Entonces, el desafío está en que cada uno busque realmente la intimidad. La intimidad es lo que hace toda la diferencia. Yo no hace mucho en esa transición de una misión para la otra, tuve algunas experiencias que yo dije, porque ni siquiera son, a veces uno piensa que le va a dar más trabajo en la gente nuevita en la fe porque todavía no aprendió un montón de cosas, porque todavía no está con herramientas suficientes. Y desde mi lugar yo te puedo decir que sufro las peores persecuciones de personas que están ya con cargos eclesiásticos que deberían eh, hablar de Cristo mucho más y sin embargo no se han dejado tratar en el orgullo, no se han dejado tratar en las emociones, Lo no escuché, han... pastora, no lo escuché con el pastor Gebel, que dice, cuando atacan a un hermano, en vez de salir a defenderlo, le dan más. Y dice, Entonces, realmente, líderes deberían, y lo que está hablando Pablo en esa carta, se está refiriendo directamente al liderazgo, se está refiriendo a las personas que no son nuevitas en la fe. Entonces, nosotros no podemos exigir de una persona de repente más joven o más nueva en la fe algo que nosotros no conseguimos hacer. Y ahí es donde la palabra nos exhorta, por ejemplo, en decirnos que la conversión genuina no viene por fuerza o por violencia, sino por el convencimiento del Espíritu. Y si yo no me lleno del Espíritu Santo, no voy a convencer a nadie. Yo necesito renunciar a mi ego, necesito renunciar a mis pasiones, a mi temperamento, necesito entregar eso en el altar del Señor todos los días. Cuanto más yo vaya a la presencia de Dios, cuanto más me ocupe de mí, cuanto más me prostre delante de la presencia de Dios, cuanto más tiempo pase en intimidad con Dios, voy a recibir de Él lo que necesito para enfrentar cualquier batalla, dentro o fuera de casa. Ese es el enfoque que nosotros necesitamos darle. El apóstol Pablo le da una serie de orientaciones a su discípulo desde el lugar de la vivencia que él tuvo.
desde el lugar de la experiencia inclusive en cada misión, y cómo fue viendo lo que surgía efecto y lo que edificaba o no la iglesia, lo que hacía con que la iglesia se multiplicase, lo que hacía con que los líderes madurasen. Entonces, él le pasa a su discípulo amado instrucciones que él mismo ya vivió. Y eso lo precisamos guardarlo en nuestro corazón y en nuestra mente. Va a ser muy difícil pasarle a la gente, a un discípulo, si queremos traer al mateando lo que la carta de Tito nos trae, pasarle a un discípulo algo que yo no consigo establecer en mi vida, un orden, una disciplina, un tiempo de devocional diario de calidad, un llenarme de la presencia de Dios, un revestirme del poder de Dios, va a ser muy difícil. La verdad es que ahí traigo un dicho popular que habla de que lo que haces hace tanto ruido que no consigo escuchar lo que decís. Es indispensable que nosotros vivamos lo que predicamos, que podamos pagar el precio de cargar nuestra cruz, vivir lo sobrenatural, vivir esa transformación en nosotros, que de ahí, de esa transformación genuina, el impacto a nuestro alrededor va a suceder de forma mucho más natural, menos dolorosa, y principalmente nuestra sanidad interior va a suceder primero. Antes de ministrarle sanidad a alguien, yo necesito vivirlo. Antes de ministrar la liberación a alguien, necesito vivirla. Antes de querer llevar a alguien a la madurez espiritual, necesito pasar por ese proceso. Entonces, el enfoque de la carta de Pablo a Tito es: vivilo, vivilo vos, sé vos el ejemplo, no te dejes llevar por otras doctrinas, no te dejes influenciar por el mundo, no te dejes torcer por los religiosos. Lo que aprendiste de mí, ponelo en práctica, vivilo, que eso es lo que va a impactar a la gente que está hoy a tu cargo. Está diciéndole, inclusive de forma clara, ¿para qué te dejé ahí? ¿Para qué fuiste enviado? ¿Cuál fue el propósito? Pablo le deja bien claro el propósito a Tito. Y eso también nos ayuda a entender que nosotros de vez en cuando necesitamos hacer un chequeo general para saber cómo está nuestra misión, cómo está lo que pusieron en nuestras manos, cómo lo estoy ejecutando, cómo estás vos. ¿Tenés claro lo que Dios puso en tu mano y cuál es el objetivo? ¿Cuáles son? ¿Ya buscaste en la intimidad las estrategias para poder cumplir, alcanzar ese objetivo? ¿O te fuiste de contexto y ya estás medio perdido otra vez? Es necesario que de tanto en tanto paremos para hacer ese balance. Uy, les paso la palabra, que ya estoy hablando en portuñol. ¿Qué decís, pastor? Eso se vive a diario en nuestra querida familia. Como a veces nuestros hijos son difíciles de llevar, difíciles de enseñarles, más cuando aún así están alejados, más cuando aún así se ponen rebeldes. Y se vive a diario, lamentablemente esto se vive a diario. Entonces muy a veces como que esta palabra nos reprende también a nosotros, a decir, bueno, hay que pararse de otro punto de vista, hay que pararse y pensar, replantear, antes de decir, de actuar. Pero es obvio, luchamos con hijos rebeldes, luchamos con rebeldía, con terquedad, con necedad. Y sí, se nos hace muy difícil, lamentablemente. Pero bueno, está en nosotros también poner eso en el altar del Señor y llevarlo y entregarlo y decir, bueno, a ver, Señor, cómo podemos cambiar esta situación, cómo podemos revertir esto, cómo podemos dar vuelta esta balanza y que Él nos muestre, que Él nos guíe, que Él nos haga ver ese camino diferente, porque lamentablemente eh, se nos hace difícil a diario, a diario, a diario. Eso es verdad, eso es verdad. Y yo creo que esto ya le pasaba a Tito hace mucho tiempo atrás, y por qué no nos pasa a nosotros. Exacto, Realmente esto está mucho que ver. exacto. Ahí cuando Así que bueno, enganche esa palabra que dijiste con la advertencia que nos da Pablo también en otra carta, cuando dice: hey, persiguieron a los profetas antes de ustedes, ¿por qué pensaron que a ustedes no les iba a pasar? Ese alerta totalmente, constante de saber que la guerra espiritual es constante, que el enemigo es el que anda rodeándonos
tratando de derrumbarnos de la forma que pueda, de la forma que sea. Él no mide esfuerzos, no mide crueldad, no mide, él tiene un objetivo y es mucho más enfocado y organizado que nosotros. Y él Exactamente. trabaja con ahínco en eso y va en dirección a eso y es incansable. Digamos que está en un tiempo, ¿cómo se dice? En una cuenta regresiva. Él sabe que su día está marcado, que el tiempo de su derrota está agendada, su derrota total, porque él por sí solo ya es un derrotado. Desde el del momento en que él se rebela contra el Señor, hablando de rebeldía, él es expulsado y pierde un lugar de privilegio que nadie tenía. La cuestión ahí es, nosotros entendemos también que nosotros tenemos un lugar de privilegio en la presencia de Dios y que estamos arriesgándolo cuando nosotros simplemente no invertimos de la forma que tendríamos que invertir en la presencia de Dios, en aquel que nos dio ese lugar de privilegio, en su presencia. Entonces, aprovecho para preguntarle a la pastora, pastora, si tuvieras un consejo que darle a la gente con respecto a esta lucha y este trabajar en el ejemplo, a pesar de los pesares, imaginando cualquier situación que la gente pueda estar viviendo en su casa, ¿qué le dirías? Que ore, que le consulte al Señor cada cosa que quiere hacer, que se humille ante el Señor, que sea humilde ante los demás y que pida perdón cuando se da cuenta que se equivocó. Eso me Importante. parece que hace a la convivencia y a la persona en sí mejor. El arrepentimiento, el estar constantemente orando. Yo con la enfermedad de esta chiquita, eh, no dejé de orar en todo el día, cosa que no venía haciendo, cosa que no estaba haciendo últimamente. Oraba cuando me levantaba, oraba cuando me acostaba, pero hoy voy en el colectivo orando, voy caminando y voy orando y no pido, sino que apelo a la misericordia, Amén, apelo a la voluntad de amén, Dios, que se cumpla su voluntad, no la mía, amén. pero pido este, ese reconfortar al que tengo al lado, Exacto, consolar, amén. abrazar, Mientras abrazar aunque luchamos, sea poder con la ser palabra si instrumentos, estoy ¿no? lejos, ¿sí? Mientras Abrazar con la palabra si estoy lejos. Constantemente estoy en eso, en abrazar al que está sufriendo. Men. Y otra de las claves, por ejemplo, pensando en todo un contexto de conflicto, en una casa de conflicto, donde hay muchas provocaciones, donde realmente los pensamientos del mundo son terribles, trabajan solamente para destruir los lazos. Qué importante y qué poderosa que es la respuesta mansa. Trabajar en eso, poder contar hasta tres y decir, no, pará, no voy a contestar. Señor, dame una respuesta mansa, porque la palabra nos da la llave de destruir la contienda. La respuesta mansa calma toda ira. Entonces, es algo que es real. Te animo a que lo vivas, que lo pongas en práctica. Y una estrategia es esa. Cuando ves que viene la fronda, primero la clave es esa vida de oración que la pastora nos contaba recién. Y qué bueno que es poder vivir eso, ver la importancia. A veces dice, y bueno, ¿qué voy a decir? Pedirle al Espíritu Santo que te guíe. Arrancá con la oración de ejemplo que Él ya nos dio, que es el Padre Nuestro. Y trata de parar para pensar lo que estás diciendo cuando decís el Padre Nuestro, empezá a meditar en eso y después empezá a presentar cada uno de los que están en tu casa con nombre y apellido. Empezá a decir algo al respecto de esa persona que te afecta, que podés identificar que trae el conflicto, algo con respecto al deseo que vos tenés de revertir esa situación y cómo te gustaría vivir ese cambio. Es eso, es abrir tu corazón, es hablar con un amigo, es hablar con aquel que realmente te va a dar la solución. Como cuando vos pedís ayuda, ¿qué decís cuando pedís ayuda? Entonces, de la misma manera, busca esa conversación con Dios, de abrir tu corazón, de decir realmente, sinceramente, no ese protocolo, amado Dios y eterno Padre, aquella oratoria adornada y bonita,
pero que termina siendo superficial porque no hay un quebrantar del corazón, no hay un abrir tu corazón para decirle, papá, me pasa esto, ¿qué hago con esto? ¿Cómo hago para dar vuelta a esto? ¿Cómo hago para vivir tu bendición en mi casa, para establecer una atmósfera del cielo en mi casa? ¿Cómo hago para cambiar mi reacción delante de las mismas provocaciones que sufro todos los días? Es necesario que la oración sea real, que lo que salga de tu boca sea lo que está en tu corazón. Si no, vieron que la palabra nos dice que antes de que llegue la palabra a nuestra boca, Dios ya conoce. Él lo que quiere es que lo expreses, que uses el poder de la oración a tu favor, en favor de tu casa, que puedas identificar que realmente nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Que le pidas, pedile eso al Señor, entonces si todavía no lo identificas, Señor, ¿cuál es el demonio que está actuando en mi casa? ¿Cómo es que encontró legalidad? ¿Cómo es que entró en mi casa? ¿Cómo es que nos robó la paz? Mostranos, dame el nombre para que yo pueda reprenderlo con autoridad, para que vos puedas decirle al fulano de tal, si yo quiero que Sebastián se vaya de mi casa, no voy a decir al aire, ay, me gustaría que las personas que me molestan se vayan. No, Sebastián, necesito que te vayas de mi casa. Entonces, cuando yo veo que hay un demonio específico que está perturbando mi paz, necesito saber quién es, porque ellos no se muestran de frente, ellos andan sorrateramente por atrás, trabajan usando a las personas, influenciando a quien le da legalidad. Entonces, encontrar quién es y empezar a reprenderlo. Tu guerra tiene que ser en oración, echando al diablo de tu casa, no a tu familia, no a tu familia. No importa qué debilidad y qué legalidad alguno de tus hijos, nietos o parientes están dando. Lo que interesa es qué vas a hacer vos con eso. Yo aprovecho para compartirte lo que me pasó a mí en estos últimos meses ministerialmente hablando. Un colega de ministerio, una persona que ya es pastor, que ya debería tener una actitud y un entrenamiento en la fe importante, o por lo menos mucho más fuerte de lo que se manifestó. Escucha una calumnia con mi nombre y simplemente sin buscar pruebas, sin orar, sin llamarme para tratar, ¿qué dice la palabra? ¿Cuál sería el proceso? Si vos ves que un hermano está en pecado, llámalo, ayúdalo a revertir la situación. Si no te escucha, llama a otro hermano para que juntos puedan tratar de convencerlo, ayudarlo. Si esto no sucede, llamen a un líder de la iglesia e insistan de la misma manera, hasta que llega al extremo donde, bueno, si no, el tipo ya ves que está viendo que quiere la vida de pecado. Y bueno, entonces, sin hacer el procedimiento que uno espera, cristianamente hablando, bíblicamente hablando, eso viene como herida para nuestro corazón. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a veces, ojo, muchos de nosotros decimos, no vamos a hacer esto tratando de evitar eh, enojos, malos entendidos, pero la realidad es que siempre el protocolo del cielo es el que funciona, y es el que hiere menos, y es el que es para bien, el que va a edificar, el que va a llevarte a que des vuelta a la situación. Pero a veces como líderes nosotros cometemos esos errores y provocamos el efecto contrario, justamente el que el enemigo quiere. Entonces, cuando llega a esta situación, obviamente hasta el consejo director, sin haberte hecho todo este proceso, es peor. Es peor porque vos decís, eso es de mala fe. 2 semanas buscando la presencia de Dios, 2 semanas tratando de sanar la herida. Y algo muy interesante que Dios me dio fue un ayuno. Hay cosas que solo se sanan realmente en la presencia de Dios, que vienen para tratar de paralizarnos ministerialmente hablando. Y yo decía, ¿qué hago, papá? ¿Qué hago? ¿No? ¿Qué hago? ¿Qué hago para dar vuelta? Porque yo veía que la tristeza no salía de mi corazón, que
me estaba manejando de una manera diferente, no era mi natural. am, y bueno, dije, bueno, dame algo, porque yo sé que hay cosas que escapan de mi alcance, van a haber cosas que van a entrar en tu corazón que va a ser difícil que vos, humanamente hablando, por motus propio, puedas darlo vuelta. Y entonces me puse en esa oración, durante una semana fui buscando en oración, haciendo el gancho en lo que la pastora Alicia dijo, de que la oración es una estrategia poderosa. Y en esa semana de oración, al Señor me responde el viernes y me dice, me da ese ayuno, un ayuno de un día, pero un ayuno muy interesante que nunca había hecho y que fue fantástico el proceso, cómo lo viví durante todo el día, ¿no? Me hizo ver en el Salmo 35, donde dice que la necesidad que tenemos de enfocarnos en Dios y restaurar el gozo de su presencia, ¿no? Hablando David sobre las luchas que le estaba pasando y las persecuciones y cómo él sufría eso, abriendo su corazón en la presencia de Dios y el Señor le da ese comando, le da esa estrategia. Y, y ahí es donde él me muestra a mí misma leyendo todos los salmos, una maratón de salmos del primero al 150. Digo, ¿cómo voy a hacer eso, Señor? En un día, decía yo. ¡Fua! Y, y dije, bueno, si eso es lo que me está diciendo, una cosa quiero que también que guardes en tu corazón, cuando Dios te da un comando, primero que te da cosas que son accesibles, que son posibles. Él no te va a decir que hagas algo que no es posible, ¿ok? Guarda eso primero. Y después que te va a dar lo que va a funcionar. Así que aunque te parezca loco, imposible, que para tu entendimiento veas que no es factible, hacelo por fe y vas a ver cómo Él te conduce a que puedas hacerlo. Y bueno, empecé por el salmo primero, veía que ahí empieza la guerra, ¿no? Porque mi mente estaba direccionando mis pensamientos a esa herida, a la situación, repitiéndola en mi mente todo el tiempo. Entonces me distraía mi mente. Yo entré en la guerra, en el primer tiempo de la guerra, que era en mi mente, de concentrarme, de traerla de nuevo a la lectura del Salmo, a consumir esa palabra, sabiendo que el poder de la palabra iba a traer esa sanidad que yo necesitaba. Entonces estuve en las primeras horas en esa guerra, no fue fácil, no fue la primera hora, no fue la segunda, no fue hasta después de la tercera hora yo empecé a ver que mi mente ya estaba más enfocada, que ya conseguía prestar más atención a la palabra, que esos versículos estaban haciendo efecto porque mi mente comenzó a llenarse de aquello que me trae esperanza, empezó a recordarme de quién es Dios, del poder que Él tiene, los salmos contando David sus experiencias y sus guerras, me hizo bajar 10 cambios y entender que esa es nuestra realidad, que nosotros estamos en guerra constante y que cada proceso, cada guerra, cada batalla no va a declarar la paz total, sino que nos va a preparar para que tengamos una capacidad mayor y mejor de enfrentar la próxima batalla. Y eso fue entrando en mí, fue entrando en mi mente, en mi corazón. Y cuando ya estaba en la última hora, en los últimos salmos, me acuerdo que entré en contacto con la pastora y le digo, pastora, ya estoy por el 145, me pareció que pensé que iba a estar hasta la medianoche con los salmos. Y, y me acuerdo que cuando digo eso, yo ya sentía en mí el bálsamo y vi la sonrisa saliendo otra vez a flote. Yo estaba sin sonreír hacía 2 semanas. Y digo, wow, qué poderosa que es la palabra, ¿cómo es que me olvidé de esto? ¿Cómo es que yo ya viví esto? ¿Cómo es que me olvidé de esto? Entonces, eso también guárdalo en tu corazón, las nuevas batallas, y por eso la palabra nos advierte de que aquel que está de pie o que piensa que está de pie, que se cuide para no caer, porque en la medida que vos sacás el enfoque, tu mirada de Cristo, que empezás a descuidar tu tiempo de calidad en su presencia, que empezás a descuidar tu devocional, perdés las fuerzas otra vez y vas a volver a actuar como un ser humano común y corriente y vas a perder la unción y vas a perder el revestimiento del poder y vas a quedar vulnerable a los dardos inflamados del diablo y tu mente va a entrar en conflicto otra vez y tu corazón va a estar desgarrado otra vez porque vas a quedar vulnerable al punto de recibir
a esos ataques y quedar herido. Entonces, ¿qué hacemos delante de eso? Repetí el modelito, poné en práctica lo que ya aprendiste. La palabra tiene poder, la oración tiene poder, el ayuno tiene poder. Esas herramientas que Dios nos dio son tremendamente poderosas y no podemos soltarlas, tienen que estar acá en nuestras manos todo el tiempo. Amén. Entonces Amén. quería compartirte esa experiencia para que veas que realmente todos somos vulnerables a los ataques del enemigo si no somos responsables con nuestra vida de devocional en la presencia de Dios y estar buscando todos los días correr a sus brazos, derramarnos en su presencia, adorar su nombre. Recién estaba escuchando en el intervalo un TikTok que me mandaron de una pastora que recibió una revelación donde hablaba de las potestades que asumieron el gobierno acá en Brasil y cómo están en el comando y cómo el Señor le mostró que fueron invocadas, habla de un demonio, de potestades que fueron invocados en las aguas que vinieron lo profundo del mar. Y yo escuchaba esa revelación y ella decía, y ellos están siendo adorados 24 horas. 24 horas reciben adoración. Y yo dije, wow, y a nosotros nos cuesta estar una hora de rodillas, a nosotros nos cuesta poner en nuestra casa alabanzas mientras lavamos los platos, mientras barremos la cocina. Estamos la mayor parte del tiempo de nuestro día desconectados de Dios y de su adoración. La adoración es tan importante, pero no tenemos conciencia del nivel de esa importancia. La adoración trae la presencia de Dios sobre nuestra vida, cambia la atmósfera en nuestra casa. Entonces después queremos enfrentar al diablo sin tener el revestimiento y el poder que Dios nos da solamente por buscarlo, Amén. solamente por adorarlo. Entonces recordemos eso y cambiemos, proyectemos. Hoy estamos cerrando una semana, hagamos nuestro balance y arranquemos la próxima semana con una actitud diferente, estableciendo un tiempo de adoración genuino, llevando la alabanza cuando voy a trabajar, poniéndola de nuevo cuando vuelvo, viendo si hay intervalos en donde yo pueda tener momentos de adoración en mi trabajo. Si estoy en casa, activar, no importa si le molesta al vecino, no la pongas estrondosa. Ponete un auricular si le molesta a tu, qué sé yo, a quien convive con vos. ¿Cuántas veces mis hermanos me mandaron sacar la música porque no la soportaban? No la soportaban porque la guerra espiritual se activaba. Entonces empecé a tener estrategias, ponía mis auriculares y por lo menos yo me llenaba. Entonces cuando venían las batallas, yo estaba llena para enfrentarlas. Crea estrategias, no te conformes. No hay situación que vos y yo estemos viviendo que sea imposible para Dios. Entonces anda a su presencia y pregúntale, delante de esto, papá, ¿qué hago hoy? Hoy, ¿qué hago? Amén. Vamos a aprovechar Amén. entonces para cerrar, Oramos por la agradecer familia, por las pastora. familias y le damos al pastor Sebastián para que haga la oración final y nos despedimos en paz, cerrando esta semana en bendición. Amén. Bueno, no voy a nombrar a todos porque son muchas las Amén. familias, sino que le pido al Señor que bendiga la familia, la Amén. paz en el hogar, Amén. que abra puertas de empleo para aquellas personas que no lo tienen, que derrame sanidad sobre las Papá, familias enfermas física y espiritualmente. papá. Padre de la Gloria, te pedimos y ponemos aquí, en esta hora, a todas las familias que conocemos y que conforman Valle de Bendición, a nuestras familias vecinas, a nuestras familias, papá espiritual, que se cumpla sobre ellos tu voluntad. En Gloria a el Dios. nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. En el nombre de Jesús. Pastor. Bueno, vamos a cerrar esta breve reunión que tuvimos hoy. Padre, yo te quiero dar las gracias, pero ante Gracias, todo papá. te quiero pedir perdón por lo que somos, por lo indiferente que fuimos, Sí, por lo papá. que pensamos, por lo que Perdónanos, Señor. realmente nos cae en nuestro corazón y a veces somos indiferentes ante todo eso, Padre. Es Yo verdad, te Señor. pido que nos hagas ser diferente, que nos hagas ver nuestros En el ojos, nombre de abrir nuestros Jesús. ojos espirituales, que realmente podamos percibir más tu moverse. Sí, papá. Yo te pido en esta semana
que valle de bendición, que esta iglesia va a entrar en ayuno. Yo te pido que puedas revelarte ante nosotros, que podamos percibir más eso, que podamos llenarnos más de tu presencia, llenarnos más de tu palabra, llenarnos más de todo eso lo que vos nos transmitís, de eso bueno. Yo te pido, Padre Santo, para esta semana, por el ayuno que lleva esta iglesia. Principalmente te pido por la salud de esa pequeña Lunay que está batallando día tras día. Te pido principalmente también, Señor, por esa local que realmente Vallecaba necesita para poder afrontar reuniones tras reuniones. Yo te pido principalmente, Señor, por todos nosotros, por esa iglesia Valle de Bendición, por cada obrero, por cada líder que se está levantando, por cada estudio que estamos teniendo, para que conformen tu iglesia, Padre. Yo te pido por todos ellos para que nos llenes más, para que no se pierda la fe, para que la fe siga, como se llama, encendida, y podamos seguir manteniéndola frente en alto, que podamos avanzar sobre cada una de estas luchas y batallas que se presentan a Dios. Padre Santo, yo te pido especialmente una cobertura especial para toda nuestra casa, para que realmente puedas traer paz, pueda traer tranquilidad, pueda traer sanidad, pueda realmente tener esa paz en esta casa, Señor. Que realmente acampen tus ángeles, que realmente separe un poco todas esas luchas, esas peleas cada diaria que tenemos con nuestros hijos, con nuestros familiares cercanos, con todos esos conocidos que a veces se levantan en tu nombre, Padre. Sabemos que bien claro está en la Biblia que realmente se levantará en tu Biblia, se lo dice en tu Biblia, que realmente ellos te van a levantar en todo eso. Pero yo te pido, Padre Santo, que tenga ese manto de paz, Señor, entre todos nosotros, y puedas realmente traer bendición, sanidad, tranquilidad, Señor, a nuestro corazón, a nuestra mente, que podamos descansar y que mañana sea un otro día renovador y que podamos realmente llevar esa reunión para poder alabarte, honrarte y bendecirte como vos realmente lo haces. Padre Santo, yo te pido especialmente por cada de estas obras que estamos tratando de tener adelante, por Valle San Martín, por Valle Lafe, que se está reconstruyendo a poco a pesar de las contiendas que lleva. Pero te pido principalmente, Señor, por Valle Cava, para que reabra sus puertas, para que realmente esa iglesia se levante, para que podamos poner ese orden, registro de culto, para que se pueda poner en orden y poder avanzar, seguir avanzando, porque sabemos y entendemos que todo lo debemos hacer como orden y decencia, como vos bien lo decís en tu palabra. Pero principalmente sabemos que ese orden y decencia comienza en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestro corazón, Padre, en nuestra familia. Por eso te pido, Señor, humildemente, que avances sobre todo eso, que abras camino. A diario te lo pido, Padre, para que abras camino y para que podamos avanzar sobre todo eso. Gracias, Padre, te doy por todo lo que nos das, por esos dones que repartiste algún día en cada uno de nosotros y para poder ponernos más a prueba. Te pido, Padre Santo, por más y más dones, porque te reveles ante nosotros y porque nos dejes claridad ante nuestro camino. Gracias, humildemente gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Te damos en el nombre poderoso de Jesús y te bendecimos a vos que nos acompañás. Gracias por estar con nosotros hasta el final. Espero realmente nuestra oración es esa, que pueda surgir efecto en tu vida, que puedas romper todas las barreras que se levantan para que vos nos establezcas una vida de devocional en la presencia de Dios y así seas revestido. En el nombre poderoso de Jesús yo tomo toda autoridad ahora para que toda estructura del diablo que insertó en tu casa, en tu familia, en tu mente, sea destruida ahora por el poder del nombre de Jesús y así vos puedas caminar tranquilo, suelto hacia la plenitud en la presencia de Dios y puedas alcanzar todas las promesas que Él ya nos entregó a través de su palabra. Amén. Nos vemos entonces en el próximo Mateando. Gracias, pastores, por su presencia. Bendiciones de acá. Aleluya.